Inicia tu día con la información saludable que alimentará tu cuerpo y alma. A partir de este momento, quédate en consulta con el Dr. Ricardo. Hola, buenos días. Estamos ya otro miércoles de salud, de Espacio Saludable. De verdad que es un día muy precioso que nos da Dios para disfrutarlo. Radio Vida 105.1 FM aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas. Aquí el calorcito sabroso que está ahorita. Ahorita ya estamos ya alcanzando los 35 grados casi. Así que es un calor tremendo el que va a ser hoy, pero también el calor humano. Fíjate que nos puedes escuchar a través de la página web por cualquier parte del mundo donde estés, en el www.radiovida1051.com y también en el teléfono de cabina, el 753-5371-701. Ahí nos puedes marcar para cualquier comentario o alguna pregunta que tengas para la panelista de hoy, que es una panelista de lujo la que tengo hoy, déjame decirte, gracias a Dios por la tanatóloga, que hoy nos va a regalar una gran enseñanza, la tanatóloga Reina Díaz Torres. Ahorita la voy a presentar, pero antes quiero decirte que nos puedes llamar también en un mensajito de WhatsApp al 753-100-7754, 753-100-7754. Y bueno, quiero saludar a todos los que nos escuchan hoy. Hoy es un programón porque tenemos mucha gente que nos está escuchando. El grupo Pequeño 5, Cuídame. Seguramente todos están ahí al pendiente porque una de las panelistas, una de las personas que están ahí en ese grupo, bueno, es nuestra panelista de hoy. Nuestra querida Pam, esa de los chinos rebeldes, también el Iron Man, Aarón por ahí, Aide, Elsie, nuestra querida Elsie desde Estados Unidos nos escucha. También Ivonne Reséndiz, la licenciada Lisette también, Luisito, ese Luisito que siempre anda comiendo. Bueno, pues también a Meli Guerra, a Noemí, a Natalie Arellano, a Nayeli Martínez que anda de viaje, ella anda en sus vacaciones ahí, y a Nadia Rodríguez ahí en Guadalajara. Pero bueno, es un programa el que tenemos hoy. A Noemí Castro también tenemos con su grupo de mujeres ahí de Príncipe de Paz. Hay un saludo a todas las mujeres de su grupo de Noemí Castro. Noemí Castro es parte del grupo 5 Cuídame. Así que ahí están ellos escuchando también. Y también quiero saludar a la línea de taxis de aquí del puerto. La línea de Correcaminos. Si quieres un taxi, llámales ahí a la línea de taxis Correcaminos. Ahí está nuestro amigo Florentino, que está al pendiente siempre. Él es parte de la mesa directiva de esta línea de Correcaminos, aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas. También a su esposa Rafaela Inzacatula. Y bueno, en Tulancingo Hidalgo también nos escucha la familia Olvera. La iglesia local aquí de Bautista el Buen Pastor. Nuestra querida Patti también nos escucha, el pastor Israel y algunos otros más que nos están escuchando. Y también el grupo de consejería básico de los viernes, nuestra querida de Flores, sufrió un accidente y tiene yo le digo que por andar metiendo la pata. Bueno, pues se luxó el tobillo y tuvieron que operarla. Pero bueno, ahí está Ade Flores. Silvia Peñalosa, que va a ser operada en estos días. Dios le lleve con bien y le proteja en Y también a Miguelón, yo le digo Miguelón, a Miguel Ángel Valdominos, allá en Tijuana. Fíjate que nos están escuchando allá cerquita de los States, allá en Tijuana, Baja California, también aquí en el puerto. Fíjate que los traigo así de un lado a otro del mundo o del país. Desde Tijuana nos regresamos aquí al puerto, a Esther Cervantes, también en Zacatula, a mi esposa, aquí en Lázaro, en Playa Azul, también nos escuchan. Aquí en el puerto, otra vez aquí en el puerto, a Grace Flores, la mejor estilista del puerto, la que me corta a mí el cabello, a su esposo Humberto, a sus hijos. También quiero mandar un saludo especial al Club Social
Mentes Transformando, que también nos escuchan. Bueno, pues también a los instructores, al grupo de instructores también. Y bueno, pues nos pudiéramos llevar la hora aquí saludando a todo el mundo, pero yo ya quiero presentar, porque todos estamos ansiosos de qué nos va a enseñar Reina Díaz, la tanatóloga Reina Díaz Torres. Reinita, como yo le digo, de cariño, bueno, pues estás al aire, mi querida Reina, tanatóloga. Ella está en el Estado de México y bueno, ella nos estará hablando de las pérdidas significativas. Reina Díaz. Muchas gracias, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Pastor, me sorprende cuánta audiencia y me gozo por ello, ¿verdad? Aparte la audiencia que tú invitaste, que seguramente tu familia te está escuchando, tus amigos y todos ellos que yo no conozco. Sí, claro que sí. Saludos a Enrique, a Araceli, a Paz, a Yasmín. Y bueno, como bien dice, no terminaría de saludar a todos, ¿verdad? A mis hermanas en Cristo, delegado de acompañamiento de mi iglesia local, Ciudad Fiel, a mis pastores Humberto y Paola Beltrán. Para mí es un gusto el poder compartir este tema hoy con ustedes. Nuestra tanatóloga estrella hoy, y déjame decirte que no va a ser la primera vez, la vamos a exprimir. Aquí en Radio Vida exprimimos a los que nos tienen mucho que dar, porque esta radio es una radio comunitaria que se hace para la comunidad, y este es un programa, Espacio Saludable, es un programa que yo siempre les digo, es un programa que haces tú y yo solamente lo conduzco aquí. Su amigo y servidor Ricardo Toledo, aquí estoy conduciendo, pero es un programa tuyo, es un programa que tú lo haces y nosotros solamente lo conducimos. Reina Díaz, tanatóloga, háblanos, ¿qué es la tanatología? ¿Con qué se come eso? Porque algunos no saben o no sabemos qué es la tanatología. Bueno, pues la tanatología es una disciplina que se encarga de acompañar a los dolientes en sus procesos de pérdida y puedan tener una vida en plenitud. Es decir, cuando fallece alguien, la persona que podría estar ahí es un tanatólogo o tanatóloga para acompañarlos en ese proceso. Aún antes, por ejemplo, cuando hay enfermos terminales, pues también ir preparando a la familia y al propio enfermo para el momento de su partida. La tanatología, tanatos y logos, ¿verdad? Una palabra que se desprenden dos frases, tanatos y logos. ¿Nos puedes explicar algo sobre eso? Pues lo que pasa es que antiguamente esta disciplina era para disminuir, estudiar al muerto y la muerte y disminuir el sufrimiento físico y psicológico. Híjole, pero ¿quién va a querer estudiar la muerte? Luego a veces decimos, o alguien dice por ahí, no, es de mala suerte hablar de la muerte, pero para nosotros los que somos de Cristo, la muerte es un paso, es como lo decía el apóstol Pablo, la muerte para mí es ganancia. Entonces, sí, lo podemos ver en Romanos 14:8, dice, si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Así es. Y eso es la tanatología. Bueno, sí, pero podemos ver que así como usted dice, pastor, nos da miedo hablar de la muerte, pero es porque desconocemos el tema o preferimos negar hablar del tema. Cuando se trata de temas de, por ejemplo, seguros o cuestiones que se tienen que afrontar cuando hay fallecimiento de una persona, luego evadimos y decimos, no, ese tema no lo hables, que ya te quieres morir o qué.
cuando son situaciones que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Así es, son situaciones que pasan en la vida. La muerte, pues, es un proceso natural, es algo que se va a dar. Aquí en este tiempo, pues estamos de paso, ¿verdad? Y la tanatología es algo que necesitamos entender, porque mucha gente no lo entiende y tiene miedo a escuchar, o algunas veces cuando están en un periodo de pérdida, muchas veces el doliente pues no quiere despegarse o dejar o soltar o dejar ir esa pérdida. Así es. Pues podemos hablar un poco de pérdidas significativas y empezaremos por decir que una pérdida es la carencia o privación de lo que ya se poseía, ¿verdad? Y una pérdida significativa conlleva sentimientos como tristeza, profundo enojo, confusión, o sea, no entendemos lo que está pasando, ¿verdad? Pero empezamos a vivir una pérdida desde el momento que nos encontramos en el vientre de nuestra madre. ¿Y qué pasa? Pues ya se acaban esos 9 meses en los que podíamos estar ahí bien a gusto y disfrutando de todo. Y viene el momento del nacimiento, pero perdemos esa comodidad que teníamos en el vientre de nuestra madre. Es sorprendente, ¿verdad?, que ahí ya tenemos la primer pérdida y no nos damos cuenta. Esa es la primer pérdida. ¿Quién no quisiera estar? Yo sí quisiera estar. Yo fui de 7 meses, pero yo no tardé 9, pero sí, hubiéramos querido tardar toda la vida ahí. La primer pérdida. Así es. Y después viene la vida en el mundo. ¿Mande? Después viene la vida en el mundo. Así es. Pero desde ahí podemos ver cómo parte de la vida es la muerte, ¿verdad? Esos procesos de pérdida. Y vamos avanzando y creciendo y de pronto ya vamos a la escuela y nos encontramos con que, híjole, ya terminamos el kinder y vamos ya ahora a la primaria y ahí hay otro tipo de pérdida, ¿verdad? Cuando ya cambiamos de escuela. Sí, y sí, pues sí. También, por ejemplo, hay pérdidas de mascotas, que también hay gente que les afecta mucho. Sus mascotas llegan a ser parte de la familia y también es un proceso de pérdida cuando las mascotas mueren. También podemos ver, sí, pastor, que hay diferentes tipos de duelo, que puede ser, por ejemplo, por viudez, por muerte de uno de los padres o muerte de uno de los hijos, ¿verdad? Sí. Y pues a veces nos negamos a vivir y a sentir las emociones que conllevan un proceso de pérdida. Es decir, yo pienso que me debo de mantener siempre fuerte y no expresar el dolor. Es más, hasta llego a pensar que Dios se va a enojar conmigo porque estoy triste, porque me duele, cuando aún ya sé, cuando estamos en Cristo, que la persona va con el Señor, ¿verdad? Porque ya le recibió, que hay una esperanza, pero Dios no se enoja con nosotros, Dios nos entiende, Dios está ahí en cada momento de esa pérdida, esperando a que pase esa frustración, esa ira, esa negación, y esperando a que nosotros volteemos a verlo a Él y decirle: papá, ya no puedo con esto, ven en mi auxilio, ayúdame. Y tenemos un Dios de toda consolación, ¿verdad?, que acude a nosotros y con su Santo Espíritu nos consuela. O sea, es lo que estás diciendo, es válido llorar entonces ante una pérdida. Sí, darnos el permiso de llorar, de decir, me duele, es mi mamá o es mi primo o es mi hermana y no me molesten. Incluso puede haber de parte del doliente palabras que él diga por el momento que está viviendo. Entonces, palabras que dice pues nada más
sin pensar. Entonces, cuando estamos en un momento así, no debemos tomar nada a título personal, porque es, pues a lo mejor una palabra que no se quiso decir, ¿verdad? Pero el dolor lo llevó a decirla. Y también cuando estamos del otro lado, como para acompañar a alguien que tuvo una pérdida, pues a veces dice uno, no sé qué decirle, pero ¿cómo le consuelo? No, pues a veces no es tanto de decirle mucho, sino que la persona sepa que ahí estás tú, que ahí estás para ayudarle si algo se le ofrece, o simplemente para brindarle un abrazo y seas útil en ese momento. Entonces no hay que decir mucho, sino accionar, ¿verdad? Decir, aquí estoy presente. Y por ejemplo, si hay niños pequeños, pues ayudar al cuidado de los niños, o a lo mejor puedo ir y ayudar con las labores de la casa, o prepararles una rica comida, porque ellos no han tenido tiempo de pensar en todos esos detalles, y de esa manera yo puedo acompañar a las personas que están pasando un proceso de pérdida. Hablas de algo interesante, ¿cómo dar el pésame? ¿Cómo dar el pésame ante una pérdida, Reinita? Sí, pues a veces nada más con un solo abrazo es suficiente, o decir, aquí estoy para ti. Sin palabras. Pero no decir palabras como, ¿cómo te sientes? Porque obviamente que la persona se siente muy mal, sino más bien hacerte presente. Y tampoco decir, pues, si se te ofrece algo, llámame. No, si tú realmente quieres acompañar a la persona, haz algo por ella, como lo que ahorita comentábamos, ¿verdad? A lo mejor una comida, el cuidar a los niños pequeños, o algo que haya la necesidad de la familia que tuvo la pérdida. O simplemente estar ahí. Sí, estar ahí, estar presente, a veces a lo mejor sin decir una sola palabra, pero a estar ahí. Porque luego a veces decimos, no llores, Ay, sí. O estamos contigo, o lo siento mucho, pero son a veces se vuelven como palabras huecas, ¿no? Sí, o decimos lo siento mucho, o sé por lo que estás pasando. Ándale. Bueno, si ya pasaste un duelo como esa persona, entonces sí, en realidad estás sintiendo lo que ella, ¿verdad? Sabes por lo que está pasando, pero si no, no. Y entender que también cuando nosotros somos los dolientes, es decir, cuando nosotros sufrimos la pérdida, que las personas que están alrededor de nosotros no nos dicen esas palabras como por fastidiarnos, ¿verdad? Sino que por cultura no sabemos qué decir, precisamente porque los temas de muerte son tabú. No se habla de la tanatología, no se habla de los acompañamientos. Entonces, qué importante es tener esa apertura para saber cómo hacer las cosas, ¿verdad? Cómo acompañar a nuestros seres queridos, o bien cómo vivirlo nosotros mismos. Sí, ahora a veces he escuchado yo que dicen, no llores porque te van a ver llorar tus hijos, o te van a ver llorar tus familiares. Entonces, como que es el pilar de la casa o de la familia, y no le permitimos que exprese su dolor. Ajá, cuando debería de ser, por ejemplo, en el caso cuando somos papás, ¿verdad? Que no queremos que los hijos nos vean llorar, porque queremos mostrar esa fortaleza, pero entonces ahí vemos que pensamos que por llorar nos mostramos débiles. Entonces, no, pues también que mis hijos me vean que me está doliendo la muerte de mi papá o de mi mamá, porque entonces ellos también a su vez y a su edad van también formando parte de ese despedir a un ser querido. Porque otro tema ahí en lo de los duelos y las pérdidas es que muchas veces a los niños
no que se los lleven a otro lugar, como evitando que pasen esa situación, como si no fuera real que la persona ya murió. Entonces, también nosotros tenemos que dejar que los niños participen en la despedida que vamos a hacer para nuestros seres queridos, porque eso les ayudará a ellos también a procesar su pérdida y saber que así como existe la vida, también existe la muerte. ¿Qué decirle a un niño, Reinita? ¿Qué decirle a un niño cuando nos pregunta sobre el féretro, sobre el muerto, sobre la misma muerte? ¿Qué decirle a un niño? Hablar la verdad. A mí me sorprendió mucho que hace unos meses partió un pequeñito, cumplió 1 año y falleció. Sabemos que iba para con el Señor, ¿verdad? Pero él dejó a una hermanita, yo creo que tiene como 2 años la pequeña, y a mí me sorprendió mucho porque ella se acercaba y nos decía, es que Joel ya se va con el Señor, ya no va a ir para la casa. Wow. Ya se murió. Uh-huh. Y yo me sorprendí como una niña de 2 años estaba asimilando esa pérdida. Ya no va a ir a la casa, ya no lo vamos a ver, por eso lo estamos despidiendo. Y yo dije, ay, Dios mío, qué hermoso que una pequeña de 2 años se exprese así, pero quiere decir que hubo alguien que le estuvo ministrando, que le estuvo diciendo lo que estaba pasando, y para que ella lo pueda asimilar de esa manera. Sí, siempre a veces escondemos a los niños lo que está pasando, pero sí. Lo recomendable, ¿qué es lo recomendable, Reinita? Que ellos participen, es decir, si por ejemplo es la abuelita la que falleció, pues si hay la oportunidad cuando ya están ellos muy mal, que ya sabemos que ya van a partir, pues ir ahí a donde se encuentra la abuelita cuando es en casa, por ejemplo, y dejar que los niños se despidan de ella, o decirle, ¿verdad? Dile algo a tu abuelita, porque pues ya no va a estar con nosotros, ya está muy enferma. Y entonces dar esa oportunidad que los niños hablen con esas personas cuando hay la posibilidad. Y cuando los seres queridos fallecen en el hospital, pues también cuando nos enteramos de la noticia y aún en medio del dolor y todo, hablar con los pequeños y decirles la realidad de lo que está pasando. ¿Van a llorar? Sí, van a llorar, pero entender que es parte de procesar nuestras pérdidas. Hablar con la verdad. Claro que sí. Pues nos están escuchando también del grupo Cuídame, Nancy Sandoval. Un saludo especial para Nancy Sandoval y su esposo Luis Fermín. Están ahí escuchándote, Reinita, y muchas gracias por escucharnos y bueno, pues saludos para ellos. Y nos están llegando mensajes, fíjate, un mensaje de Miguel Ángel Valdominos, le está gustando mucho el programa, lo está asimilando desde Tijuana, Baja California. Y saludos. También el saludo de los compañeros de la empresa Mise, trabajando en Las Torres, dice, y saludos desde Cuernavaca también, nos están saludando desde Cuernavaca. Y bueno, pues un tema interesante, las pérdidas, los duelos, la tanatología, que pocos tanatólogos hay en los hospitales. Sí. ¿Cierto? Así es. ¿Por qué se da eso, Reinita? Pues justamente por la cultura, aunque ahora ya hay más apertura. Ya cada vez, en sus temas, a los médicos y enfermeras ya cada vez más meten ese tema de tanatología, pero qué importante es que cada hospital o cada lugar tuviera un tanatólogo, porque vemos que la tanatología es útil en todo momento, porque por ejemplo también tenemos pérdidas cuando nos roban un auto, cuando cambiamos de domicilio,
Sí, cuando, claro. o sea, no tan solo cuando es un ser querido, hablábamos también de las mascotas. Ujú. ¿Y qué pasa cuando no procesamos esas pérdidas? Se van Interesante. acumulando esas emociones en Ok. nosotros, Ok. viene la amargura, Mm, ya no queremos, nos aislamos, nos sentimos incomprendidos. Y entonces, ¿qué pasa? Al transcurso de la vida vamos viviendo otros duelos, otras pérdidas, y entonces estos van siendo más agudos, no precisamente porque sea muy doloroso ese duelo de ese momento, sino porque ya tenemos más duelos arrastrando que no hemos procesado. Es decir, me aguanté, no expresé lo que sentía de un duelo y ya estoy viviendo otro. Entonces es todo lo del duelo anterior y lo del duelo que ahora estoy viviendo. Por eso a veces la gente se pone tan mal en esos momentos, por todo lo que trae de atrás. ¿Es correcto que un clavo saque otro clavo? No, no. Me están preguntando, ¿es correcto que un clavo saque otro clavo? Es decir, que en las mascotas, por ejemplo, se me muere mi mascota, es un perrito, y ahora voy y compro un perrito igualito al que tenía para sustituirlo. ¿Qué hacer ahí? Bueno, si yo quiero tener un perrito, y está bien, lo puedo comprar o lo puedo adoptar, pero no va a sustituir al que ya se fue, porque el que ya se fue único, fue una mascota especial, y pues lo importante es también ver qué tanto apego hay, ¿verdad? Con hubo con esa mascota, y pues también darse el tiempo de llorar por esa mascota. Hace un tiempo tenía una amiga que perdió a su mascota. Saludos a Rosario. Ella ama los animales y pues decía, es que no entiendo por qué me siento mal. Ella luchó, llevó a su mascota, a su perrito, al veterinario, pero no se pudo hacer nada. Y ella estaba muy triste, pero no entendía que estaba pasando un proceso de pérdida, aun cuando era una mascota. Y hasta que le dije, pues date el permiso de llorar, le puse a hacer ciertas cosas para que se despidiera de ese animalito, o sea, que lo soltara, y verla llorar, Sí. y poder procesar su duelo, pues qué hermoso fue. Pero sin duda alguna, si yo compro otra mascota, pues qué bueno, o la adopto, pero no va a sustituir a la que ya se fue. Va a ser una mascota diferente. Diferentes. Aún hasta los animales tienen su propia personalidad y diferente. ¿Sí? Dios ama la diversidad. Así es. Y bueno, pues también nos está escuchando Nadia Rodríguez ahí en Guadalajara y su esposo Víctor Pérez allá en Guadalajara, Jalisco, ¿verdad? La tierra de los mariachis. Y así es. Muy bonito Guadalajara. Y bueno, y hablábamos de la poca asistencia tanatológica que hay en los hospitales. Y bueno, bien lo dices, hay ya más apertura hoy, y también pues la cultura, ¿verdad?, de nuestro país nos hace alejarnos o no querer ver la muerte como un proceso natural, y nos hace alejarnos de los tanatólogos y sí. No tenerle miedo a los tanatólogos. Nuestra querida Reina Díaz Torres, tanatóloga, no le tengas miedo a Reinita, es una mujer de paz. Y si tú quieres que te dé una terapia vía línea o presencial, si estás ahí por la CDMX o Estado de México, puede ser presencial o en línea por WhatsApp, por Zoom, con un Zoom o alguna otra plataforma como Meet o otras plataformas. En línea te puede dar una consulta, y bueno, hasta descuento te va a hacer si le dices que lo escuchaste en Radio Vida.
Y bueno, su número telefónico para que la puedas ver, es el 720 171 62 28, 720 171 62 28. Vamos a un corte comercial, rapidísimo, vamos a volver, no te vayas, no le cambies. Estaremos hablando enseguida de las etapas del duelo, los duelos y las etapas. Regresamos aquí a Radio Vida 105.1 FM, aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde el calorcito es sabroso. Dicen que la vida en el mar es más sabrosa, así que vente y visítanos acá al puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán. Playas vírgenes que te están esperando. Y la gente muy cálida, la gente de aquí del puerto, te ayuda mucho en lo que tú necesites. Y delincuencia no hay aquí, así que un lugar seguro para vivir. Y bueno, pues estamos hablando con nuestra invitada de hoy, la tanatóloga Reina Díaz, que también tiene un ministerio de payasitos y bueno, ¿qué más haces, Reina? ¿Qué más haces? Haces muchas cosas. Pues tengo a mi payasita Sonrisitas, que con ella y junto con el ministerio de la iglesia vamos a los hospitales a llevar la palabra, a compartir el evangelio y pues a llevar alimentos, a hacer misericordia. Y también, bueno, pues cuando nos requieren, pues también vamos a fiestas infantiles, a dar también a compartir como payasita, pero todo de una manera sana y sin dobles sentidos y una forma diferente de estar en las fiestas con los pequeños. Y la payasita Sonrisitas no te va a hablar de tanatología, no te va a hablar de muerte, sino de felicidad, de aunque risas. Déjame decirle, pastor, sí, que Sonrisitas también da terapias a los niños, porque me ha tocado que hay veces que los niños están mal y pues me contratan, ¿verdad?, para darles asistencia como tanatóloga, y ahí también hago uso a Sonrisitas para que compartirles y que el Señor toque a esos pequeños y les dé consuelo, pero es a través de Sonrisitas que les doy las terapias. Perfecto. Pues ahí está. Y si tú quieres una terapia también en línea, ahí está la tanatóloga Reina Díaz en el 720 171 62 28. Sí lo dije bien, 720 171 62 28. Ahí está nuestra tanatóloga del día de hoy, Reina Díaz. Y también quiero mandar un saludo a Abdiel. Ese Abdiel se la pasa puro sonriendo. Siempre ese hombre, yo nunca lo he visto enojado. Abdiel, de acá de Guacamayas, pero vive en Estados Unidos, en Lancaster. Allá está él. Un saludo para mi amigo Abdiel, un abrazo desde acá del puerto acá de Lázaro Cárdenas. Bueno, pues estamos hablando de duelos y de las etapas del duelo. Vamos a entrar a hablar de los duelos. Sí, pastor, pues podemos ver que en los duelos hay 5 etapas, y esta es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y bueno, quiero hablarles un poco de cada una de ellas. La negación es cuando esta etapa nos permite amortiguar el dolor ante una noticia inesperada. Es un periodo de entumecimiento o confusión. Se cree que es injusta la pérdida o surge una ola de actividades, ¿verdad? Porque aquí es donde tengo que enfrentar lo que ya pasó y tengo que empezar a hacer trámites, quizás me toque reconocer el cuerpo
y recibir todos esos, el acta que nos dan en el hospital y checar que todos los datos de esa acta estén correctos para todo lo que viene. Esa es la etapa de la negación. Y después de esa etapa viene la ira. Esta es una fase difícil, pues aquí se saca el enojo. Pero acuérdense, no debemos perder de vista que tiene que ser, pues sí, expresar lo que siento, pero siempre tiene que ser de una manera asertiva, ¿verdad? Sin hacer daño a los demás o a nosotros mismos. Se puede... Puede ser en todas direcciones. Me están preguntando, ¿es válido enojarse con Dios cuando he perdido a mi cónyuge? Es parte de las propias etapas. Podemos ver que esa persona que se enoja con Dios está en la etapa de la negación. O sea, no puede creer, está en shock, no puede creerlo. Y Dios sabe que estamos pasando por ese momento. Así es de que, como les decía hace rato, Dios está ahí esperando, ¿verdad?, a que se pase ese momento y podamos voltear la vista hacia Él y esperar que Él nos consuele, ¿verdad? Pero es válido, es parte de la etapa de la negación. Y me están preguntando, ¿es pecado enojarse con Dios cuando está uno viviendo esa etapa de pérdida, en la etapa de los duelos, cuando estoy enojado con Dios o resentido con Él porque me quitó a mi esposo, dicen por ahí? No es pecado. Podemos ver en 2 Corintios 1:3 que dice: toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo, ¿verdad? Podemos ver cómo ahí día con día es su misericordia, pero también cómo Dios trae ese consuelo. Dios, quien nos ama, es también nuestro Padre misericordioso, paciente. A Él no le asusta nuestro enojo y tampoco corresponde a Él. Él estará ahí siempre hasta que tomemos la decisión de hablar con Él sinceramente. Es decir, Él está ahí. Él está ahí en todo momento y sabe que va a llegar el momento en donde digamos: Señor, donde nos rindamos a Él. Ya no puedo con este dolor, ya no puedo con el saber que mi esposo no va a estar aquí. Y entonces cuando nos rendimos al Señor es cuando Él viene y empieza a consolarnos. Y vamos llegando a las otras etapas, ¿verdad? Hasta llegar a la aceptación. Y bueno, decíamos que era la negación, la ira, y bueno, la negociación es, por ejemplo, cuando una persona está en una enfermedad terminal y nosotros en ese momento decidimos acercarnos a Dios o queremos hacer trato con Él de decir: bueno, si tú dejas viva a mi mamá o a mi papá o a mi hermano, a mi esposo, yo te voy a servir. Y empezamos a hacer lo imposible porque Dios lo deje con vida, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que quizás esa no es la voluntad de Dios, es otro el propósito que hay. Y bueno, entonces ahí pasamos a otra etapa que es la depresión. Y es el sentirse sin ganas de hacer nada, ¿verdad? Sentir profunda tristeza. Y la sensación de pérdida es mucho más grande. Y la última etapa del duelo es la aceptación. Aquí ya hay más tranquilidad, ya reina la paz, ya no hay resistencia a la realidad. Es decir, ya acepté la voluntad de Dios y aquí ya vino el consuelo de Dios para mí. Pero lo importante de estas 5 etapas es que sepas que puedes estar en la negación y luego en la depresión, o creer que estás en la negociación y en la ira. Es decir, puedes pasar de una etapa a la otra hasta que llegue la aceptación, pero no quiere decir que no estés avanzando en el proceso de duelo, sino simplemente lo estás viviendo, lo estás procesando. Así es.
Un saludo muy especial para Maribel Cabrera, que está allá en Tijuana, Baja California, que también nos está escuchando. Y bueno, a nuestro amigo Aarón Campos, aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas. Un saludo, mi amigo Aarón Campos, el amigo de Lázaro Cárdenas. Y bueno, que también nos está escribiendo. Dice, excelente invitada, hace todo tipo de terapias en todas las edades, la doctora Reina. Saludos, Sí. saludos a la doctora Reina. Muy bien, pues Saludos. las etapas del duelo, Reina, se hablan y se dicen muy fácil, pero ¿hay un tiempo para cada etapa o se tienen que dar todas las etapas así en orden o No. qué es lo que pasa? No, se puede vivir una y saltar a, por ejemplo, estar en la negación y saltar a la negociación, o ya pensar que va a llegarse a la aceptación y regresar a la ira. Podemos ir de una etapa a la otra, pero es parte del mismo proceso. Entender que la pérdida o el duelo es un proceso y no es lineal, sino es un cúmulo de emociones, ¿verdad? Que hay días que nos sentimos muy bien y sentimos que estamos avanzando, y hay días que estamos con esa tristeza o esa negación, pero es parte del proceso. El llorar es parte también del proceso, el no entender, el sentir que nadie nos entiende, sentirnos confundidos, con profunda tristeza, pero es parte del duelo. Hay una persona que dice que hay una persona que perdió a su hijo y dice, no quiero hacer duelo porque es como traicionarlo, es como soltarlo y olvidarme de él. ¿Es confusión ahí? ¿Estamos hablando de alguna confusión de las etapas? Lo que pasa es que muchas veces se piensa que el que yo llegue a la aceptación, es decir, ya acepté la voluntad de Dios, que era el tiempo de que partiera, por ejemplo, el hijo, y se piensa que porque hay aceptación, o porque incluso ya hay alegría en mi rostro después de esa pérdida, mucha gente se reprime y dice, no, porque entonces estoy traicionando a mi hijo, ¿no? O ya no me está doliendo. Y no es que dejemos de querer a nuestros seres queridos, porque siempre los vamos a amar, pero ahora ya hay una aceptación. Entonces yo le invito a esa radioescucha a que se dé el permiso de llorar, de vivir cada etapa y de dejar que Dios venga y la abrace y la consuele y pueda seguir viviendo su vida, porque eso es algo que nuestros seres queridos les encantaría, saber que seguimos viviendo nuestra vida, no que su muerte trajo una parálisis, un estancamiento en nuestra vida, ¿verdad? Sí, y estamos hablando o dirigiéndonos más bien de las etapas del duelo alrededor de la muerte física de alguien, pero sí, también lo decías muy bien hace rato, puede ser la pérdida de una mascota o la pérdida de cosas materiales, ¿verdad? Como el celular, por ejemplo, para los jóvenes, el celular es como la piel para ellos. Se les pierde el celular y sienten que les quitan la piel, ¿verdad? Entonces, cosas materiales también puede ser, sí, o perder el trabajo. Una herencia, un terreno, un carro, y también sentimos esas etapas, esa montaña rusa de emociones, el trabajo, también cuando nos despiden del trabajo y que nos sentimos mal y no nos entendemos, no sabemos por lo que estamos pasando, pero también son pérdidas que tenemos que procesar. O cuando hace un despido injustificado, no lo merezco y aún así... más frustración. Más frustración, ¿verdad? Así es, pero cuando dejamos que Dios intervenga, que Dios nos consuele y poner todo lo que estamos pasando y nuestras emociones en sus manos, pues es algo hermoso, porque podemos ver cómo Dios obra y nos lleva a procesar y vivir y aceptar nuestro duelo. Hay algo importante
que debemos de tomar en cuenta, pastor, cuando pasamos por un duelo. Muchas veces cuando tenemos a un ser querido que partió, hablamos de él, aun cuando ya falleció, hablamos de él como si fuera tiempo presente, y eso no nos ayuda en nada. Tenemos que hablar de él en tiempo pasado, cuando vivía o cuando hacía o cuando decía, porque ya no está con nosotros. Y el hablar de esa manera nos ayuda a procesar más fácilmente nuestro duelo. O a veces he notado que en algunas ocasiones la persona no habla del nombre. Se vuelven como innombrables los fallecidos. Ya no hablan ya no se refieren a Manuel, ya no se refieren a Felipe, ya no se refieren al fallecido, sino dicen mi esposo, o dicen mi hijo, o dicen mi hija, o dicen mi esposa. Se vuelven como que no les cuesta mucho decir el nombre del fallecido. Sí, es como parte de no aceptar todavía la realidad. Hay personas que cuando llegan a cremar a sus seres queridos, tienen el nicho, por decir, en la recámara, y la recámara no la mueven para nada, la dejan intacta como la persona la dejó. Y también tenemos que saber que va a haber un momento en que tenemos que sacar esas pertenencias de nuestros seres queridos, a nuestro tiempo y a nuestro ritmo, porque cada duelo es diferente. Pero es algo que también tenemos que enfrentar, el ir desprendiéndonos de todo eso. Y no quiere decir que dejemos de amar a nuestro ser querido, ¿verdad? El soltarlo no quiere decir dejar de amarlo, dejar de recordarlo. No. Y también recordar que de acuerdo a la convivencia que yo tuve con mi ser querido, es decir, si yo estuve muy cercana a esa persona, el apego fue más grande, y entonces mi dolor va a ser más grande. Entonces podemos ver que cuando fallece alguien y hay mucho dolor, no tiene nada que ver con que si es nuestra familia o no es nuestra familia, sino es de acuerdo al apego que yo tuve con esa persona, va a ser la intensidad de dolor que sienta. Wow. Pues, Reinita, hay muchas cosas que hablar de la tanatología con respecto a lo clínico, al direccionado a la muerte. Y hay preguntas que nos hace el público. Me están diciendo que ¿cómo puedo yo hacerle para meter a Dios en medio de mi dolor? ¿Qué puedo hacer para meter a Dios en medio de mi dolor? Es sincerarme con Dios, decirle cómo me estoy sintiendo. Y entonces, en base a que yo busque más de Dios, Él va a ir sanando mi corazón, pero yo tengo que rendirme a Dios. Decirle, Señor, yo ya no puedo con este dolor, y llorar y expresar las emociones que siento, los sentimientos, todo lo que estoy viviendo. Y en base a que yo deje que Dios intervenga en mi vida, Él va a ir sanando, Él va a ir restaurando, trayendo paz y consuelo. De esa manera nosotros le damos el tiempo a Dios, porque Dios también tiene su tiempo, Dios tiene su momento, y es un momento especial, es un momento al que debe de llegar, porque estas etapas del duelo, si por sí son difíciles, creo que necesitamos la ayuda de Dios. Siempre vamos a necesitar la ayuda de Dios. Así es. Y pues hay personas que nos están diciendo cómo le hago para no llorar después de un año de mi pérdida. Hay un año, ya cumplió un año y sigo llorando igual. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí puede ser que ella no ha procesado su duelo.
pero también puede ser que ella necesite un poco más de tiempo, porque cada duelo es diferente, puede ser 6 meses para superarlo, 1 año, 2 años, no hay un tiempo establecido, pero si nosotros ya soltamos a nuestro ser querido, ya vivimos nuestro proceso de duelo, pues quiere decir que vamos camino al consuelo, ¿verdad? Necesitaríamos saber cómo ha vivido ese proceso de duelo para hablar más en específico, pero así, pues hablar con Dios, seguir hablando con Dios y Él traerá el consuelo. Dice una persona, mi esposo fallecido después de 1 año, pero era un hombre que no se merecía la muerte y sin embargo murió. ¿Dios se lo llevó o quién se lo llevó? Cuando pasamos procesos de duelo surgen muchas preguntas. Uh-huh. Y parece que esas preguntas no tienen respuesta. Pero cuando nosotros crecemos en intimidad de Dios, es decir, cuando yo empiezo a orar, a buscar el consuelo de Dios, el Señor trae la respuesta a cada una de mis preguntas. Entonces tengo que acudir al Padre para que Él responda ese sinfín de preguntas que vienen sobre mí. Wow. Siempre es bueno estar pues en compañía de una tanatóloga como eres tú, Reinita Díaz, y a nuestro querido auditorio les doy nuevamente el teléfono si quieren alguna consulta tanatológica. Está nuestra querida Reina Díaz en el 720-171-6228. Repito, 720-171-6228. Ahí puedes tú marcarle y en línea puede darte alguna consulta y pues siempre es bueno estar tener al lado o aliado a un tanatólogo o a una tanatóloga, y para que te ayude a procesar el dolor, te ayuda a procesar la pérdida a través de las etapas del duelo. Y bueno, pues casi se nos va el tiempo ya. Fíjate que se nos ha ido casi la hora ya. Faltan 5 minutos. Son las 9:55 de la mañana aquí en el puerto. Bueno, pues Reinita, me dio mucho gusto platicar contigo. Creo que nos debes otra entrevista de otro tema especial de tanatología, que hay tantos que debemos de conocer. Y pues nuevamente yo quisiera saludar a quienes nos escucharon, a toda la gente que nos escuchó, y tuvimos mucha gente escuchándonos. Sí, pastor, yo quisiera saludar a Paula Díaz, a Aristeo Díaz, a Jessica Hernández. Gracias por estar escuchando. Aristeo Díaz, Jessica Hernández. Bueno, pues ¿ellos se encuentran dónde? Aristeo Díaz, acá en el Estado de México, es mi papá. Ah, bueno, al mero patriarca, al mero jefazo de ahí de la familia Díaz. Sí. Aristeo Díaz. Bueno, muy bien. Un saludo especial desde acá de Radio Vida, de su servidor y amigo conductor de este espacio saludable, doctor Ricardo Toledo. Y bueno, pues algo más que quieras decir ya para despedirnos, Reinita. Sí. Quiero decir algo. Sí. Que sin duda alguna todos los radioescuchas que estuvieron atentos, el Espíritu Santo está obrando en sus vidas, que busquen más de Dios y que Él traerá ese consuelo que tanto anhelan, que tanto necesitan. Y gracias por escucharnos. Gracias, Pastor Ricardo. Un gusto compartir con usted el programa. Mucho gusto. Gracias tenerte aquí, Reina Díaz. Y de verdad que fue un programa muy especial, un programón esta semana.
Y bueno, pues nos despedimos ya de todos los que nos escuchan. Allá en Tijuana, Maribel Cabrera, el Miguelón, al que le digo yo el Miguelón, Miguel Baldovino. Y también al grupo Cuídame, al grupo pequeño Cuídame, que estuvieron ahí escuchando, Estuvieron Saludos escuchando. a todos. Saludos a todos los que estuvieron ahí escuchando. A Nadia Rodríguez ahí en Guadalajara, su esposo Víctor, y también a Nancy Sandoval, su esposo Luis Fermín, y a él sí, allá en Estados Unidos. Bueno, pues aquí tengo yo la lista de todos aquí. No sé cuántos son, como 16. Pero gracias a Dios, a Noemí Castro, ¿verdad? Y su grupo de mujeres, ella puso a su grupo de mujeres de la Iglesia Príncipe de Paz a escuchar tu programa. Saludos, Noemí. Sí. Y a todas esas mujeres de fe. Sí, sin duda que sí. Y a la línea de taxis Correcaminos, ¿quieres un taxi seguro? Llámale a Correcaminos, ahí está la línea de taxis Correcaminos. En Tulancingo, Hidalgo también la familia Olvera nos está escuchando. Y aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas, la Iglesia Bautista del Buen Pastor, aquí con el pastor Israel y toda su banda, ¿verdad? Saludos. ¿Y quién más? Bueno, pues ahí en Zacatula, aquí en Grace Flores también, la mejor estilista en el puerto, y a su esposo Humberto, hijos. Y bueno, pues un programón. Gracias por escucharnos. Se despide de ustedes quien conduce este programa, doctor Ricardo Toledo. Y bueno, pórtate bien, que no cuesta dinero. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, bye.